no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. El 14 de abril de 1931 es la fiesta cívica más importante de España, de toda su historia. Y era primavera, y también llegó la primavera para todos, pero sobre todo para la mujer. Para la mujer iba a ser la que se iba a beneficiar de una manera increíble de esa Constitución, con esas leyes, porque iba a alcanzar algo que las mujeres casi todas tenían en el mundo, y sobre todo en Europa, también, bueno, en América. Yo quiero casarme con una señorita que sepa coser, que sepa bordar, que sepa limpiar y cocinar. La gente se lanza a la calle porque es el futuro, es el progreso, es el cambio radical de un sistema a otro. Yo siempre digo que la República le trajo a la mujer libertad y le aporta también la capacidad de pensar. No es una tontería decir que los sufragistas solo lucharon por el voto. Bueno, luchar por el voto es una lucha importantísima, es ser una persona, ¿no? Aunque luego hubieran disputas de si era conveniente darle a la mujer tonta el voto o no dárselo. Y yo creo que la que llevaba razón, claro, naturalmente era Clara Campoamor, cuando dice, pero si el mendigo tiene derecho al voto y el analfabeto y el ladronzuelo, ¿por qué nosotros no hemos de tener derecho al voto? Sí, en la Campoamor ahí fue la gran heroína. Pero yo creo que sí que hubo, por supuesto, una fuente de comprensión, gente importantísima que escribió sobre la mujer, como Louis Michel, que era de los comuneros de París, como bueno, pues Concepción Arenal, quiero decir, toda la gente que estuvo en el sufragismo. El sufragismo fue denostado exactamente igual que luego el feminismo, pero que eran teóricas y que escribieron sus libros realmente en favor de la mujer con sus tesis, con sus argumentos y con su razón, por supuesto. En España se perdió la oralidad en 1939, que eso Franco lo hizo perfectamente, absolutamente fascista y nazi, el miedo a rehojar la conciencia de las personas, porque es que España era verdaderamente terrorífica, la España franquista. Yo creo que todas estas cosas tan terribles que vivieron nuestras mujeres, aquellas mujeres que lucharon por nuestra libertad y que realmente no iban a dejar caminos, aunque luego los cegaran, el franquismo cegara estos caminos, la mujer yo digo que en cierto modo perdió la guerra y también la historia. Hombre, aprende a soñar, escúchame, sé de un lugar en donde el sol no te hará mal si de mi mano te vas, en donde el sol no quemará si de mi mano te vas. Aprende a olvidar, intenta luchar, aprende a soñar, no dudes ya más. Aprende a olvidar, intenta luchar, aprende a soñar y no dudes más. Una vez que se consiguió el voto, pues ya no había sufragistas, lo que había eran feministas, pero la mala prensa que consiguió la palabra sufragista se trasladó con toda la tranquilidad, todas horriblemente feas, todas con bigote, todas hombrunas, y ahí se quedó, sufragistas, feministas. Claro, las mujeres, pues oye, que las consideren unos marimachos con bigote, pues no les ha gustado en ningún momento. Porque es que y además eso no es verdad. No, claro que no es verdad. No va a ser verdad. La mayoría somos monísimas. Eso no es verdad. Claro, lo que te digo. Pero se ha quedado así. Y bueno, pues la gente joven le cuesta admitirlo. Y también ha sido un problema de no saber contarlo bien. Y bueno, también ha sido un problema de que las primeras feministas eran muy radicales en sus planteamientos. Muchas veces se habla del feminismo sin conocimiento de causa
y se dice, estas quieren cambiar la tortilla. Esto es lo mismo que el machismo, pero al revés. No, el feminismo es una filosofía liberadora de hombres y mujeres. Lo que queremos es un mundo de complicidad, de igualdad, de solidaridad con los hombres, con las mujeres y con la naturaleza. Exactamente, veníamos con el feminismo de la mano y en todo el cuerpo, o sea, lo llevábamos en cada célula, ¿no? También era verdad que era muy impulsivo, que no había todavía, no hay la cultura que hay ahora de feminismo, o sea, está empezándose a hablar, bueno, todavía quedó mucho por hacer, ¿no? Pero nosotras sí que estábamos organizadas y teníamos nuestras asambleas aparte y trabajábamos los temas primero, antes de, digamos, de trabajarlos luego en grupos grandes o mixtos o en asambleas genéricas, ¿no? Porque lo que sí nos dimos cuenta era de que no teníamos un pensamiento propio, que muchas veces el pensamiento era como simplemente lo que conocíamos, ¿no? Pero es que como lo que conocemos es todo, absolutamente casi todo, es del patriarca. Ha sido una auténtica revolución, sin armas además, con los gestos, sí, con la palabra, con los hechos, con los actos y con la mochila. Siempre la mochila a cuestas, ¿eh? Y cargadas de piedras. Cuando no es una culpa por no hacer esto, sí, porque no llegas. La otra culpa porque a lo mejor tus hijos no sé qué, la otra culpa porque no has podido ser perfecta en aquello otro, cargada como los caracoles, con la casa a cuesta, pero avanzando. Y además enganchadas a la tierra, con la vista arriba, ¿no? En el infinito, en la justicia y la ambición, pero muy enganchadas en el suelo. Es importante entender cuál era el panorama en los 70-80. Era un panorama donde veníamos del final del franquismo, fuimos como herederos de los vientos del mayo del 68 que habíamos oído cuando éramos pequeñajos y pequeñajas, del franquismo, del feminismo, de la planificación familiar. Las mujeres sacamos a la calle que lo privado es público, sacamos a la calle de que estos temas no son solo de mujeres, sino que es de la sociedad la que se tiene que implicar, porque eran temas que afectan a la familia, pero ¿quién lo vive? La mujer y quién lo sufre en su cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que han sido años muy bonitos, que se han hecho muchas cosas, que hay que pensar que eso está ahí. Hasta el año 75 en este país hacía falta permiso marital para trabajar. Y ella yo digo que es como un ejército invisible, que está ahí y está en la retaguardia, o cuando estuvieron en el frente, están ahí, pero no se les ve. Es un ejército extraordinario, pero no se les ve, es un ejército invisible. Ahora ya no somos un ejército que van y esperamos que no vamos a hacer, ya no pueden con nosotros. Además, nosotros no queremos nada más que amor, felicidad, generosidad, solidaridad y amor al prójimo. Si la mujer es la que traemos al mundo la vida. El útero no hace la conciencia, por tanto, cualquier persona con conciencia feminista, pues es feminista, ¿no? Sea hombre, mujer, o gata, sí. Se sienta como se quiera sentir, ¿no? Esto, mientras se sienta feminista o con conciencia feminista, pues eso es lo importante. Por tanto, a mí me parece normal y justificado, y además cada cual hace con su activismo lo que quiere, ¿no? Que haya espacios únicamente de mujeres, ¿no? Hay una anécdota muy buena de la película Morir en Madrid, que creo que es de Semprún, que María Aurelia Capmany, que también ya estaba muy enfadada con estos partidos, dijo, sí, la película es preciosa, dice, y sobre todo la presencia de la mujer, dice, porque la mujer sale una solo y además va sirviendo el café a los hombrecitos. Entonces, claro, llega el escepticismo de las mujeres un poco concienciadas contra los partidos. Y es cuando realmente se hace este núcleo de vindicación en que realmente las mujeres ya no son militantes de partidos, hay una lucha muy fuerte, muy desagradable incluso, y digamos que casi los partidos no secuestran a las mujeres que quieren ser libres de pensamiento y hablar de lo que a ellas les interesa, temas muy importantes como puede ser el aborto, el divorcio, el lesbianismo, en fin, todo lo que incumbe realmente a la mujer. La vida es de las que arriesgan, de las que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de las que arriesgan,
de las que apuestan todo a doble o nada. De las que abren el sendero con machete, las que miran. Porque claro, Vindicación sí que ya le podíamos poner el término, digamos, feminista, tan denostado o tan amado, depende de quién lo mire, ¿no? Pero entonces ya sí, Vindicación ya fue una revista programática y con praxis real de las ideas de izquierdas y sobre todo de la libertad de pensamiento de la mujer. Es decir, la idea fundamental era recuperar el pensamiento de las épocas de las sufragistas y de las grandes escritoras, por otra parte, y desde Safo, no sé, hasta quien quieras, recuperar este espíritu de radicalidad y para el pensamiento de la mujer. Conseguimos a una serie de mujeres muy importantes, desde luego admiradas por mí y supongo que por Lidia también, como pues, no sé, Ana María Matute, Ana Moix, en fin, la lista es muy larga, el colectivo jurídico de Madrid, de las Alberdi, Carmen Sarmiento, Maruja Torres. Que les tenga un cariño especial, pues te diré que tengo cariño especial a los temas de Antonina Rodrigo, porque bueno, sus historias y sus biografías son algo fabuloso dentro de la recuperación de la memoria y de la cultura española antes de la guerra. Después nos entendíamos muy bien con Ana María Moix y teníamos una sección de semi-humor negro que se llamaba RIP, y después otros cuentos que se llamaba Nena, no te enfilis, que es lo que se dice en Cataluña, no te vayas por las ramas, que después está La Pepitina, que era una tira de humor para mí muy hermosa, predecesora de la propia Mafalda. Es verdad, simplemente por cronología pura. De Sara Presuto, me gustaban mucho los colectivos feministas que se reunían siempre y nos daban las conclusiones de sus reuniones, todo esto. En fin, de Vindicación Feminista me gustaba todo. La revista Vindicación fue la primera revista que sale, o de las primerísimas, y de luego sale hablando del aborto y sale hablando de unos temas que eran prohibitivos todavía, ¿no? En el momento que llega Vindicación Feminista es una maravilla, porque bueno, ya tenemos otra vez, ha muerto Franco y ya todo el mundo está con una gana de saber, de escribir, de decir cosas, de oír. Y yo recuerdo cuando se presentó la revista, que bueno, el gentío que había y qué alegría y qué gana de saber cosas. De las que entran en la selva sin un guía, las que arrojan su tristeza a las palomas, las que bajan asombradas la pendiente y las que bailan. En el año 80, además, ya empezamos a trabajar lo del inicio de las cuotas en los cargos públicos y también los cargos de representación dentro de la propia organización, que además fuimos los primeros y las primeras, sí. y nos miraban un poco con cierto cachondeo, ¿eh? Y además es lo de siempre, ¿no? ¡Ay, os gusta ser mujeres cuota, mujeres florero! Claro, como ellos han sido floreros siempre, pues entonces, claro, hay que quitar algún florero para que vaya otro, y entonces... Yo creo que no se puede decir que un país es demócrata cuando no se ocupa de las necesidades del 52% de la población. La democracia feminista es estar en el poder, en el número, en la cuantía que nos corresponde. No se trata de, como decía antes, cambiar la tortilla y mandar y hacer obedecer, sino precisamente estar ahí en el 52% de la población representada por mujeres que tengan conciencia de la problemática de las mujeres, no con esas mujeres, por ejemplo, del PP, que bueno, tienen la conciencia machista igual que sus colegas y que dicen, por ejemplo, nosotras no necesitamos cuotas porque estamos aquí porque valemos. Pues hasta ahora, si no hubiese cuotas, no hubiese habido manera de que las mujeres que valen estén ahí. Cuando aceptaron la cuota, yo creo que fue el momento en que por fin dijeron vamos a hacerle un sitio a las mujeres. Ahí empezaron a darse cuenta que no podían seguir así, pero muy tarde, muy tarde.
muy tarde. Decías tú que en Mujer y Socialismo, pues en Mujer y Socialismo hicimos y pensamos muchísimas cosas, pero nos hacían poquísimo caso. De hecho, es que no éramos nada. Cuando ya no fue el partido, sino el gobierno, es cuando ya se pudo hacer más fuerza y cuando ya se pudo montar el Instituto de la Mujer y se pudieron ya poner mucho más en marcha los centros de planning y, en fin, cuando se empezó a hacer cosas. Esto es a lo que se dedica esta mujer la mayor parte de su tiempo. A diseñar lavadoras. Cada día hay más mujeres desempeñando trabajos relacionados con las nuevas tecnologías. Las mujeres cuentan. Cuenta con ellas. Si no tratas desigual a los que son desiguales, la desigualdad se perpetúa. Así que sí, muy absolutamente necesaria. Pero además es que la ley de igualdad no solamente es una ley para favorecer a las mujeres. La ley de igualdad también es una ley para beneficio de los hombres, porque de lo que se trata es de hacer una sociedad en que el compartir, en que sea para todos. Sea para todos. Exactamente, lo Eso bueno y lo digo, menos bueno. Las leyes de ahora a mí me dan miedo, las posibles leyes próximas, futuras, porque parten de una igualdad que no existe. La ONU nos dice que las mujeres vamos a conseguir la igualdad real, si vamos al paso que llevamos ahora, en unos 1000 años. Y la Organización Internacional del Trabajo es mucho más optimista. Dice que las mujeres en el trabajo vamos a tardar solo 500 años en conseguir la igualdad real con nuestros compañeros. Las mujeres tenemos mucha dificultad, eso le llamamos el techo de vidrio, para acceder a los lugares de poder. Tenemos otros valores que yo creo que hay que mezclarlos con los masculinos y a lo mejor mezclando los valores de los dos lados hacemos un mundo mejor. Quizá no tenemos tantas ganas de trepar, de que solo sea el trabajo lo fundamental en nuestra vida, queremos tener una vida privada, amorosa, etc. Dialogamos más, en general, y creo que perdemos menos el tiempo también, porque el tiempo tiene un valor para nosotras diferente, porque siempre hay muchas otras cosas que hay que hacer. Cuando no estás haciendo 3 a la vez, ¿no? Estás reunida, estás pensando en organizar la lista de la compra, estás pensando a lo mejor en tus hijos o en tus padres o en no sé qué. Tenemos esa capacidad, yo creo que ya es genético, de estar en 3 o 4 cosas a la vez. Por eso también a veces nos gastamos antes que los hombres, aunque duremos más años, pero hay un desgaste ahí mental mayor. Respecto a la relación del movimiento feminista, del movimiento de mujeres con los hombres, pues existen varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, la necesidad que se tiene desde las reivindicaciones de mujeres que haya una visibilidad del hecho de ser mujer, de que las mujeres estén en el espacio público. Nunca ha habido ninguna objeción a que las mujeres hagamos construcción y los hombres se queden con los bebés. Nos negamos a hacer cocina cuando estábamos embarazadas como sistema, o sea, los días que nos tocan, pero de que yo me quede en la cocina porque estoy embarazada y que tú te vas a ir al bosque, no, de eso nada. Yo me voy al bosque contigo o sin tigo, ¿no? Porque el que esté embarazada no presupone que no pueda hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos buscado nuestras alternativas, hemos trabajado mucho todo lo que surge a nivel inconsciente, ¿no? Bricoconsejos para hombres recios que no quieren llevar los pantalones. En primer lugar, has de saber que seguir estos bricoconsejos para hombres recios no produce ningún tipo de merma, encogimiento o deterioro de tus genitales. Entre los efectos secundarios del igualitarismo no se ha descrito ninguna pérdida de masculinidad. En segundo lugar, debes saber que tener los genitales externos tiene inconvenientes y tiene ventajas. Que sean externos puede que sea cómodo para orinar de pie, pero también puede resultar incómodo cuando el pantalón no es capaz de ocultar ciertas emociones privadas. Yo estoy absolutamente en contra de que estemos en ese plan de superwoman espantoso. Yo creo que hay que llegar a una conciliación seria y que hay que hacer otro esfuerzo educativo muy importante para que los hombres dejen de decir que ayudan en casa. ¿Qué es eso de que ayudan en casa? Tendrán que repartir el trabajo en casa, no ayudar en casa. Está claro. Sabes limpiar. ¿Por qué no lo haces en casa? La vida es de las que arriesgan
de las que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de las que arriesgan, de las que apuestan todo a doble o nada. La ley del divorcio llega después de un esfuerzo terrible de lucha del movimiento feminista. Desde el año 76 el movimiento feminista trabajamos muchísimo para conseguir convencer a los partidos, a los que mandan, que es imprescindible una ley de divorcio y también convencer a la ciudadanía y también conseguir, y nos costó años, que la presión de la Iglesia no nos obligara a continuar pasando por unos trámites judiciales terribles. Una mujer, si trabajaba antes de casarse, cuando se casaba normalmente eran despedidas del trabajo, sobre todo en grandes empresas como era Telefónica o empresas así grandes. El esposo podía ir a cobrar el salario de la señora. Era el hombre el único que tenía la patria potestad sobre los hijos. La mujer no decidía en absoluto sobre los hijos que paría y que tenía que criar. No se podía sacar el pasaporte sin el consentimiento, el permiso del marido, no se podía abrir una cuenta corriente, una cuenta bancaria. Es decir, las mujeres eran tratadas igual que seres incapaces o subnormales. Esa ley de divorcio, después de salir de un proceso de fascismo, de franquismo, evidentemente no fue la que el movimiento feminista quería. Nosotras queríamos ir directamente al divorcio, que fuese un divorcio rápido, y eso lo hemos conseguido 20 y muchos años después. Después hemos conseguido, y en aquel momento no fue posible, pues eso que ahora se llama el divorcio exprés, que no es más que la posibilidad de que una vez transcurridos 3 meses desde la boda, puedas divorciarte si quieres, sin necesidad, y eso ha sido el gran avance que hemos conseguido. En el año 81 había causas de separación, tenías que entrar dentro de esas causas y si no, no te podías separar, no te podías divorciar, si no había transcurrido el tiempo que decía la ley, que era 1 año desde que habías tenido una separación de mutuo acuerdo, un procedimiento de separación con una sentencia, 2 años en otras condiciones o 5 años en el peor de los casos. Nos ha costado 20 y pico años también de trabajo y de lucha, de las mujeres principalmente, pero también de otros colectivos de profesionales de la justicia. Comentar que dentro del mundo de la justicia hay muy poca gente de izquierdas, muy poca gente progresista. De las que escapan sin mapas en la maleta, las que encienden hogueras bajo la lluvia, de las que no hacen una casa de la espera y las que nunca se castigan con preguntas. Entonces yo, que ya estaba estudiando medicina y que además era muy práctica en todo, siempre lo he sido, pues me cansé un poquito de las discusiones teóricas y decidí que allí había que hacer algo. Y que sobre todo yo pensaba que las mujeres, mientras no fueran libres y totalmente poseedoras de su capacidad de tener hijos y de poderla controlar, pues no iban a salir adelante. Entre otras cosas porque tenía una experiencia personal de lo difícil que había sido conciliar el ejercicio de la medicina con tener hijos. Total, que ya empezamos a pensar en cómo hacer las cosas. Y como éramos unas osadas, pues decidimos abrir un local. Entonces estuvimos buscando un piso, bueno, todo con dinero que pedíamos. Entonces pedíamos a las amigas, a las familias de las amigas, a los conocidos, íbamos pidiendo para poder alquilar el piso. Bueno, total, que lo abrimos. Entonces aquello era una cosa pues completamente voluntaria, claro, allí nadie cobraba nada, había 2 ginecólogos y yo, nada, que luchaban por la causa, 2 chicos y yo, y luego pues una serie de militantes feministas que hacían pues todo, hacían de enfermeras, hacían de monitoras y sobre todo daban la famosa charla. ¿Anticonceptivos? Y yo qué sé, eso son cosas de mujeres, ¿no? Creo que hubo un hito muy importante que fue el hito del libro de las mujeres del colectivo de Boston.
Ese libro, cuando aparece, aquí en España aparece traducido, luego después hay personas como Leonor Taboada que hacen también otros libros a raíz de este, pues divinizando casi la autoexploración, y eso dio lugar a que los primeros centros de planificación familiar estuviera formada por profesionales de ginecología y de psicología y mujeres que provenían de esos movimientos vecinales, que se las llamó, se creó una figura que era la consultora, ¿no? Esa figura de la consultora era, podríamos decir, el equivalente a una enfermera, porque abría las historias clínicas, porque hacía realmente charlas sobre sexualidad, y después era la que derivaba a ginecología o a psicología. También la psicología, hay que decir, que tardó mucho en entrar en planificación. He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. La charla era mixta, ya te digo, una parte de teoría feminista y otra parte de salud sexual y reproductiva, donde estaba englobado todo, o sea que además se les explicaba cómo hacerse chequeos, cuándo ir al ginecólogo. La verdad es que estaba muy bien. La historia que hacíamos, la historia clínica, es la que luego se hizo en los centros de planificación, tal cual. O sea, esa historia fue absorbida, la fórmula se quedó. Y bueno, nosotros lo que queríamos es que dejara de ser una cosa voluntarista y privada, que lo asumiera el gobierno. Y bueno, pues nos costó mucho trabajo. La verdad es que al principio en Madrid no había más que 2 que dependían del ayuntamiento, y luego ya poco a poco pues se fueron extendiendo. Desgraciadamente han desaparecido después. Ahora ya lo de la planificación familiar y la anticoncepción, pues medio que se ha olvidado. Hombre, ya no hay problema para recetar la píldora, ni para abortar hasta cierto punto, pero todo lo que era educación sexual y reproductiva se ha acabado. O sea, eso es una pena, porque claro, ahora el problema que hay, que todo el mundo sabe, con los embarazos en adolescentes, pues es porque no tienen formación ninguna. Nosotros lo que hicimos fue también ir a los colegios y a los institutos, es decir, íbamos allí a hacer las charlas. Y entonces pasaban cosas tan divertidas como que, dependiendo si el colegio era público o privado, tú podías dar un ciclo de charlas mejor o peor. Primero había que hacer entender al profesorado que, claro, digamos que el sexismo y la mala información o la nula información durante tantos años no se podía quitar con una charla. Aquello no era una mancha que tú le ponías un quitamanchas y ala, ya está, ya están los niños ilustrados y ya nos podemos quedar contentos. No, que había que hacer una encuesta, saber qué mitos tenían, qué cosas les preocupaban, y a partir de ahí nosotras construíamos la intervención en esa escuela. Pero eso les costaba mucho. Entonces las concertadas o las que eran privadas, en general lo que hacían era, te llamaban y te decían, queremos que nos des una charla científica sobre sexualidad. Y tú decías, ¿perdón? ¿Qué? Sí, una charla, o sea, para que vean los peligros de la sexualidad. Y claro, bueno, y los anticonceptivos que los sepan, pero sin explicarlos mucho, porque si no, claro, se les fomenta el que tengan relaciones sexuales. Así que la cosa era como bastante divertida, ver cómo tenías que luchar contra tantas cosas. Y bueno, y no te estoy hablando de tantos años, de hecho, estamos empezando en los 70, 80, pero es que en los 90 también nos encontrábamos eso. La vida es de las que arriesgan, de las que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de las que arriesgan, de las que apuestan todo a doble o nada. De las que abren el sendero.
Estas mujeres vivían en un barrio de Basauri, en un barrio industrial, en una zona conocida como El Calero. Eran vecinas o conocidas y en ellas se daban todas las circunstancias que en cualquier país de nuestro entorno permitía ya que el aborto fuera legal, desde luego que no estuviera penalizado a finales del siglo XX, ¿no? En unos casos, que podía ser el de mi defendida, eran situaciones económicas, tenía 3 hijos, había tenido el marido enfermo, en aquellos años si estabas enfermo cobrabas muy poco de baja, pero en otros temas había problemas médicos importantes que ya los padecían algunos hijos y había riesgo de que también si hubiera un nuevo embarazo y un nuevo hijo tuviera esos problemas. En otros casos, y desde luego en todos, había una situación económica difícil. Quiero decir que se llevaron al proceso todas las condiciones legales para decir que a finales del siglo XX no se podía penar a unas mujeres por abortar, por no poder asumir responsablemente un hijo más en sus ya familias numerosas, ¿no? Pero además también hay que tener en cuenta que en aquella época en que ellas abortaron estaban penalizados el uso de anticonceptivos. Por supuesto, los viajes a Londres estaban organizados, siempre las acompañaba una... Se organizaban desde allí y siempre iban acompañadas por una monitora, para que no se sintieran solitas. Luego ya se amplió a Holanda y entonces se elegía entre Londres u Holanda. Cuando volví, bueno, pasaban por una psicóloga que teníamos previamente para que fueran más tranquilas y tal. Y a la vuelta también tenían que pasar por allí, les hacíamos su revisión y pasaban también por la psicóloga a ver cómo se sentían y tal y cual. Y la verdad es que funcionó muy bien. Tampoco es que tuviéramos una afluencia masiva, pero claro, el boca a boca en el partido pues era más eficaz, digamos, que en los barrios. Hubo informes periciales sobre cuándo es el proceso de cerebración. Hubo una organización internacional de mujeres inglesa que estaban recogiendo datos por todo el mundo diciendo cómo el que esté penalizado el aborto no supone que las mujeres no vayan a abortar si no pueden asumir una maternidad, sino que condena a la clandestinidad y condena pues, al riesgo para su vida y su salud, ¿no? De hecho, además, en el tema del aborto, yo creo que hay una cosa muy importante y es que en este país todavía hoy hay mucha gente joven que no sabe que tiene derecho a abortar. Yo hasta el año 99 y todavía hoy veo como hay chicas y chicos que no saben cuál es la ley que tienen en este país, que no saben que tienen derecho, que creen que solamente si tienen permiso de una persona adulta pueden ir a abortar. Cuando yo estuve en los primeros centros de planificación familiar, evidentemente enviábamos a la gente a abortar a Londres y Ámsterdam. Y claro, alguien debería describir también la historia de las mujeres que nunca habían salido de su pueblo ni de su ciudad y de golpe se las ponía en un avión, iban a una ciudad que no conocían, con un idioma que no sabían qué era, las bajaban del avión, se iban con un autobús a la clínica, eso sí estaba bien organizado, porque si no, llegaban allí y se tenían que espabilar, encontrar la clínica, abortar y al día siguiente volver a irse. El tribunal construyó su sentencia, yo creo que supuso dentro de la democracia, tanto el juicio de aborto como la sentencia, pues fue un paso decisivo, desde luego, a la regularización del aborto en este país, porque un Estado de nuestro tiempo no puede descargar sobre las mujeres social y económicamente más pobres todo el peso de la ley, porque no puede penar cosas que en la conciencia popular se entienden que no son penables, porque si hay unas fronteras en una Europa a la que queríamos integrarnos, en que se reconocen como estado de necesidad y se legisla ese derecho, nosotros no podíamos estar fuera. Veníamos de eso, donde las mujeres pues eran consideradas pues como, yo qué sé, como pues eso, como en el siglo XVI o XV o XIV, pues seres que si tenían alma era con dificultad, las pecadoras natas, las hijas de Eva que teníamos que redimirnos y que éramos la tentación y la desgracia de los hombres y además inútiles, que no valíamos nada más que para madres. Entonces, claro, pues venimos de donde venimos, en este país, pues una ley del aborto ha estado considerada, vamos, lo peor de lo peor y lo más inimaginable hasta muy tarde. Los jefes son hombres, eso siempre es así, porque a ver, la política ha sido siempre un territorio especialmente masculino, donde las mujeres hemos empezado a abrirnos cabeza pues muy tarde y bueno,
pues los que han mandado, han hecho las leyes y las han organizado han sido hombres. Y bueno, pues aquel eslogan de aquellos años de nosotras parimos, nosotras decidimos, pues les ha entrado por uno y les ha salido por otro, porque no, nosotros fecundamos, nosotros decidimos y ya está. El PSOE había subido al poder en el año 82 con un respaldo de 10 millones de votos y con un dictado de la ciudadanía de que este tema lo tenía que cambiar. Entonces, si realmente estas mujeres se hubieran dado más tarde, pues se hubieran entrado o en un tema de plazos o en un tema de indicaciones, ¿no? Y hubieran sido absueltas. Y hubieran sido absueltas, ¿no? Y bueno, yo creo que supuso un antes y después en este país, claro que sí. Esa ley fue conculcada de muchísimas maneras. Fue conculcada con esa especie de Sanedrín que tenía que haber en los hospitales, donde los médicos decidían, casi sin haber visto a la mujer, sobre la historia clínica, si aquella mujer se atenía a los 3 supuestos o no. Por supuesto, a ellos la salud psíquica les importaba un bledo, y eso estaba denotado. ¿Qué pasaba? Que hasta la señora de hacer faenas, que limpiaba el quirófano, se ponía en objeción de conciencia, que además no estaba regulada. Las que suben sin descanso las escaleras, las que anhelan el misterio de los besos, las que saltan las fronteras sin licencia y las que aman cuando rugen las tormentas. La vida es de las que arriesgan, de las que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de las que arriesgan. Yo llego a través de grupos de no violencia que ya en el año 71 más o menos, cuando se empieza un poco a divulgar la idea de la objeción de conciencia, y parte de las personas que estaban en esos grupos empiezan a pensar en declararse objetores, ¿no? Es una decisión que al fin y al cabo es personal, que aunque haya un grupo detrás y aunque esto, el que va a ir a la cárcel es la persona, es uno solo, muchas veces son prisiones militares. Y entonces esto era una gran dificultad, que fue por eso por lo que nosotros luego posteriormente creamos todos aquellos servicios civiles y empezamos ya a vivir en grupos para agrupar los objetores y que fueran a la cárcel juntos, ¿no? Porque lo que fue más difícil fue romper el sistema ideológico convencional para entrever que era posible vivir de otra manera y que era posible gestionar la vida desde tu individualidad como persona, que la quieres vivir como tú quieras, ¿no? Con tus propia ética, ¿no? Y entonces eso fue lo más difícil. Tuvimos la ventaja de que éramos muy jóvenes, éramos tremendamente imaginativos, nos daba igual todo, o sea, arrasábamos por donde pasábamos, no en el sentido de imponer nada, sino de que simplemente vivíamos como queríamos vivir, ¿no? Y lo vivimos con el tema de la objeción, y lo vivimos con el tema después con la insumisión y con el antimilitarismo, y las mujeres rompimos muchísimas normas, por decirlo de alguna manera, o sea, llevamos al movimiento de objeción de conciencia temas que algunas personas decían, pero bueno, estamos hablando de objeción de conciencia, ¿qué tiene que ver aquí la sexualidad con la no penetración? Vamos a ver, ¿no? O sea, esto es una asamblea, ¿no? O sea, y estamos intentando hacer un estatuto. Por favor, señoras. Pero claro, nosotras traíamos también todo eso, ¿no? En el año 77 se da, me parece que es cuando sale el primer decreto ley sobre la objeción de conciencia, que lo rechazamos, y ahí quedó todavía durante un año más, estuvimos trabajando muy fuerte para que ese decreto fuera mucho más consistente y que tuviera ya un rango de ley. Entonces, en ese momento es cuando nosotros decidimos que nos íbamos a vivir al campo, nos fuimos en el año 78, en el mes de junio. ¿Cuántos? Y nos fuimos un grupito pequeño, me parece que éramos 12 o así. Ahí pasamos el shock de irnos de la ciudad y de ser unos urbanitas asamblearios y activistas a vivir en un sitio donde no había, nosotros entendíamos que no había nada, más que silencio absoluto, Ni ¿no? semáforo, nada de eso. Y la clave fue esta apuesta fuerte, ¿no? De decir, bueno, no queremos solamente vivir en una comunidad pequeña, en una casa, sino que queremos crear toda una estructura social, y entonces queremos un diseño de pueblo. Y esto ya es una historia diferente, porque entran ya a jugar muchos más datos, ¿no? Porque una cosa es ser un grupo compacto, que al final es como una relación de familia,
y crear un pueblo es una estructura social diferente, ¿no? Otros espacios, otros intereses, otras perspectivas. Puedes estar solo y donde claro. puedes repartir. Y también hay diferentes opiniones, diferentes ritmos, ¿no? Y entonces tienes que tener otras estructuras. Tienes que crear, tienes que implementar otras normas, ¿no? Dentro de que no quieres tener normas. Entonces eso es muy complicado. Eso es muy complicado. A mí me parece que la vida en sí misma tiene el 90% de las coordenadas bien puestas. Y nosotros tenemos solamente que hacer ese 10%, pero lo tenemos que hacer bien, ¿no? Lo tenemos que hacer bien. Porque mira, todas las energías de la Tierra, tal y como está estructurada la naturaleza, tal y como se gestiona la vida natural, todo esto, ella se encargará de transmitir todo. O sea, ella es la transmisora por naturaleza, ¿no? Y nosotros solamente tenemos que hacer la pequeña materialización aquí y ahora, ¿no? En su punto. Fíjate que es fácil, ¿no? Fíjate que es fácil, ¿no? Es que es así, ¿no? Pero está tan fácil. De las que ya han despistado hasta su sombra y las que olvidan, las heridas que conocen de las que escapan, sin mapas en la maleta, las que encienden hogueras bajo la lluvia. Las primeras redes pues, son aquellas informales creadas entre las propias mujeres hace por los siglos de los siglos. Las redes lo que harán pues, será dar vigor a esa acción colectiva. Nos encontramos con redes de todo tipo, como tú estabas diciendo, pues las redes internacionales, la Marcha Mundial de Mujeres, ¿no? Es también un espacio de acción y de interacción global, que va pues, a la par de los movimientos antiglobalización. Internet, la red de redes que decíamos, es un espacio perfecto porque ahí el sexo está, bueno, tamizado por la red. No se sabe exactamente si eres hombre o mujer, estás detrás de tu ordenador y puedes ser de hecho lo que quieras, ¿no? Así que todo este pensamiento y la utilización de lo cibernético, de Internet para el activismo ha venido muy de la mano de las artistas y de las militantes feministas. El ciberfeminismo social y activista también, a partir de mediados de los 90, comenzará a tener relevancia. Decíamos, las Penélopes en el 96 en Francia y a partir de principios de este siglo también en otros puntos del globo. En el 97 se crea Mujeres en Red también en el Estado español. Que es la primera sí, exacto, sí. Y claro, delimitar un territorio con Internet es imposible. Exacto, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Sí. Que puede participar, ¿no? Generalmente son proyectos colaborativos de grande participación por parte de las mujeres, que dan voz también a las mujeres que no son periodistas, sino que ellas son las primeras que pueden comunicar su opinión, expresarse como quieren. Y además también otra de las cuestiones fundamentales de este tipo de páginas feministas y sociales es que utilizan software libre, y es decir, de nuevos modelos de estructuras económicas, ¿no? Quiero verla bailar entre los muertos, la cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás la encuentre. Solo quiero que una vez algo le haga conmover. No creo que exagere que una de las causas, tristemente, de la violencia machista ha sido este movimiento de los 70-80, que realmente empezaron a entender que ellas también eran un ser humano, como el otro, exactamente igual. Y entonces los hombres no estaban preparados, estos sí que no estaban preparados, estaban amparados bajo el patriarcado y el poder y el dinero y todo esto. Y entonces han habido estos dramas. Yo no digo que sea una consecuencia directa, pero sí que es un poco sospechoso
que a raíz de los 90 y 80, después de toda esta, haya habido esta sangría enorme de mujeres. No te preocupes, mamá. Papá ya se ha ido. Ahora nos vamos a bajar al parque. Ya verás cómo pronto te vas a poner buena. Los hombres que utilizan la violencia contra las mujeres tienen que saber las consecuencias. La violencia contra las mujeres nos duele a todos. Nos duele a todas. Desde aquí pensábamos que en otros países vivían bastante mejor las mujeres y nos dimos cuenta que no, que lo único que hacía que vivieran mejor es que los estados habían tomado en consideración ciertas problemáticas y, por ejemplo, en Suecia, en Noruega o en Inglaterra hay más posibilidades de que si te aporrean tengas una casa refugio, o el estado, si eres madre soltera, te facilite una casa gratis, te facilite las cosas, pero la discriminación, la explotación y el maltrato se está dando en el mundo entero, y la ONU dice que el maltrato es el crimen encubierto mayor del mundo y se da en todas las sociedades y en todas las épocas. Pero claro, pues si son las letras de los tangos, si es que es una educación adquirida, lo de que a las mujeres pues la letra con sangre entra y hay que zurrarlas bien, todo esto forma parte de toda una cultura machista imperante, y es muy tremendo porque además ocurre en todo el mundo, en todas las clases sociales. Es una cosa brutal. Bueno, te quiero decir, las violaciones dentro del matrimonio, pues ha existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora afortunadamente se denuncia más y por otra parte, pues sí, llevas también un poco de razón el que la mujer sea capaz de enfrentarse al marido porque se siente mucho más libre, porque se siente con más derechos, porque se siente además con más capacidad de poder trabajar o incluso está trabajando. Pues eso produce el decir, a mí no me sigues pisoteando tú. El hecho de que existan también agrupaciones de hombres que estén reflexionando sobre su masculinidad o sobre la violencia hacia las mujeres, como muchos han empezado por ahí, sí, pues yo creo que hace un gran favor a la igualdad y a los movimientos feministas en este caso, ¿no? Tenemos que incluir a los hombres en nuestras discusiones y tenemos que compartir con ellos, ¿no? Corresponsabilizarlos también de las demandas, ¿no? Igual que corresponsabilizamos a los estados, igual que tenemos que corresponsabilizar también a partidos políticos, a otro tipo de asociaciones, a lo comunitario, los hombres también necesitan corresponsabilizarse de la lucha por la igualdad, ¿no? La vida es de las que arriesgan, de las que muerden sin prejuicios la manzana. La vida es de las que arriesgan, de las que apuestan todo a doble o nada. De las que abren el sendero. El colectivo Sexajo fue muy divertido porque se reunió gente de muy distintas procedencias, con muy distintas profesiones, y hicimos un colectivo muy divertido que empezó a escribir de una manera, empezó con ese número, que además fue una portada que yo creo que hoy en día le dirían políticamente incorrecta, porque fue la portada de las dos caras con las lenguas tocándose en rojo totalmente, era muy bonita además la portada. Tuvimos el honor de que fue el primer número de Ajo Blanco que se agotó, ciertamente, y a partir de ahí empezamos a escribir de manera continuada hasta que volvemos a hacer el segundo especial. Yo creo que este país vivió de los vientos esos que llegaron después de que el mayo del 68 ya había pasado, y esos jóvenes a los que nosotros recién salidos de la facultad nos dirigíamos eran los treintañeros de aquel momento, que habían vivido otras cosas que nosotros no habíamos vivido, pero que realmente estaban tan colgados de cuestiones de sexualidad como podíamos estar nosotros. Ellos venían de vivir, pues eso, lo de ir a Perpiñán a ver las películas porno, la película aquella del Imperio de los Sentidos, que todo el mundo iba en peregrinación a ver, como si aquello, bueno, era como la Biblia de la sexualidad, ¿no? Pero la idea religiosa de que la sexualidad es algo que sale solo y que, bueno, que en un momento determinado, que es instintivo, y claro,
cuesta mucho hacerle entender a la gente que la ciencia nos dice otra cosa, y en este país cuesta muchísimo más, porque las ideas religiosas sobre estos temas perviven muchísimo. Las ideas religiosas y las ideas románticas, ¿no? En cuanto al tema de los mitos sexuales, yo creo que hay un mito que además enlaza con todo eso de cómo vivíamos el feminismo en nuestro país y de cómo era denostado el feminismo en nuestro país, que cuando mirabas eso era muy interesante, porque las preguntas de los chicos y las chicas nos decían qué estaba pasando, ¿no? Entonces, y se reflejaba todo lo que salía incluso en la televisión, ¿no? Entonces, hubo una pregunta de todas maneras que yo recordaré toda la vida, que era una chica que preguntaba, ¿es cierto que si los padres discuten nace niña y que si se llevan muy bien y se quieren mucho nace niño? Esa me pareció una pregunta brutal de hasta dónde el sexismo podía llegar, ¿no? Y la otra que recuerdo mucho también era como... La gente discute mogollón porque somos muchas mujeres. Y la otra que también me hizo mucha gracia de cómo también el sexismo, aunque los hombres no se den cuenta, les afecta en el concepto que tienen de sí mismos, era la de un chico que preguntaba ¿qué les da más placer a las mujeres? ¿Mi pene o un consolador? Porque claro, los chicos muchas veces al vibrador le llaman consolador por aquello de que... De la ausencia de pene, te consolaba de la ausencia de pene, por Dios, Susana. Las mujeres sin pene. Nos tenemos que consolar con algo. Claro. Pero es que es así, o sea, durante muchísimos años, o sea, costó mucho que la gente empezara a llamarle vibrador. Era un juguete denostado, porque se suponía que era para las mujeres que no podían tener un pene, claro. Si tenías un pene, lógicamente, ¿dónde ibas a parar buscando un vibrador? Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo.